ver, ya. Buenas tardes. Hoy vamos a ver el tema que corresponde a la semana 8 que se titula Neoplasias 1. Entonces, primero vamos a ver algunas generalidades. Entender que las neoplasias son masas de tejido anormal, como acá dice, que tienen un crecimiento excesivo, un crecimiento descoordinado, porque nosotros sabemos que el ciclo celular implica el crecimiento, la proliferación celular, pero de una manera ordenada, que sigue cada pequeña etapa del ciclo celular. En cambio, acá hay un desorden total porque va a haber afectación de muchas proteínas, sobre todo del P53, que es el guardián de las células. Ese casi siempre se va a encontrar afectado en todos los cánceres. Entonces, esta división, este crecimiento descontrolado va a permanecer y va a ser excesivo. Y a pesar que el agente causal de esta división excesiva desaparezca, ya va a seguir habiendo un crecimiento, porque ya ha habido una afectación en lo que es la maquinaria celular. Entonces, acá es importante saber que en una neoplasia yo siempre tengo dos componentes. Primero, lo que es las células neoplásicas, en este caso, pues son las más oscuritas. Las células neoplásicas acá están formando como que unas glandulitas medias amorfas. Y también lo que es el estroma reactivo. El estroma reactivo es básicamente el tejido conectivo, lo que son los vasitos sanguíneos y algunas células inmunes. ¿Qué pasa en una neoplasia? Cuando es benigna, generalmente el estroma va a ser reactivo, va a proliferar un poco, pero a veces en las neoplasias malignas hay una característica especial que es que el estroma se va a llenar de mucho colágeno. Entonces nosotros sabemos que cuando hay mucho colágeno, eso da consistencia. Entonces esto se va a llamar desmoplasia, que es un estroma muy duro, lleno de colágeno, que sobre todo predomina en las neoplasias malignas. Es por eso que a veces las neoplasias malignas como que las vemos duras, ¿no? A diferencia de las benignas, que son movibles, pero las malignas pues están ahí arraigadas al tejido. Y esa es una señal de que es de origen maligno. Ahora, su clasificación va a variar de acuerdo a tres cosas. Primero, conducta biológica. Segundo, evaluación patológica, es decir, más que todo la microscopía. Y tercero, células o tejido de origen, porque hay que tener en cuenta que mi tumor puede venir o de mis células germinales, o de mis células embrionarias, o de mis células ya diferenciadas. Entonces, primero vamos a empezar viendo la primera clasificación, que es de acuerdo a la conducta biológica. Aquí la clasificación es benigno, maligno, ¿ya? En líneas generales, mi tumor benigno, ¿por qué se va a caracterizar? Primero, porque su crecimiento es lento, son lesiones casi siempre delimitadas, tú la ves en una ecografía, radiografía, tiene bordes bien circunscritos, a diferencia de la maligna que a veces tiene espículas, tiene bordes muy mal definidos, muy irregulares. Generalmente mi tumor benigno pues no va a tener capacidad de metástasis, en cambio el maligno sí. Entonces esto nos quiere decir que el benigno pues nos va a dar un índice de sobrevida mucho más alto a diferencia que el maligno. Miren, aquí yo les he puesto sus características microscópicas y macroscópicas. En microscópicas, la diferenciación o la anaplasia. Mientras un tumor esté más diferenciado a nivel microscópico, significa que es más benigno, tira para más benigno. Mientras un tumor esté menos diferenciado, es decir, que sus células sean muy diferentes a las del tejido original, es una mala señal, significa que es una neoplasia. Por eso, ustedes cuando vean Pato 2, siempre hay muchas clasificaciones en los que es tumores de mama, entre otros,
Y uno de los criterios más importantes es el grado de diferenciación. Yo veo mi tumor menos diferenciado, es una escala muy alta, o sea, que tiene un mal pronóstico. Luego está la velocidad de división celular, de mitosis. En las benignas hay pocas mitosis y en las malignas hay mitosis incrementadas. Esto se llama mitosis atípica. Hay mitosis donde no debería haber. Luego, invasión local. En los benignos generalmente el tumor es localizado de ahí, no más. Pero en los malignos sí puede haber una mayor invasión local, también una mayor metástasis. Acuérdense que la metástasis, pues, sobre todo puede ser por vía hematógena, por vía ganglionar, ya lo vamos a ver más adelante. Y en los benignos, muy difícil que veas metástasis, de verdad, casi imposible, diría yo. Y la necrosis en los benignos, pues, está ausente y en los malignos, eh, casi siempre está presente. Casi siempre en los tumores malignos vas a ver hemorragia, necrosis, y eso es clave para saber diferenciar que algo es maligno de algo benigno. Luego en la macroscopía, miren, se los voy a explicar, por ejemplo, con esto. Este es un lipoma y este es un liposarcoma. Ambos se originan del tejido celular subcutáneo. Este es benigno, este es maligno. Por ejemplo, este nivel macroscópico tienes una superficie sólida, encapsulado, bien delimitado. Este tiene como una superficie irregular, ¿ven? No tiene ninguna capa que lo recubra. Luego, el benigno a veces es un poco más grande, ¿eh? Y los malignos a veces son pequeños o medianos. Los benignos tienen un crecimiento más lento, a diferencia de los malignos que tienen uno más rápido. Y los benignos pocas veces son fatales. Es más, por ejemplo, hay personas que tienen lipomas pequeños que no se los operan porque realmente no se quieren someter a intervenciones muy invasivas como una cirugía. Y es más, el médico les dice, está bien, o sea, hasta que no cause alguna molestia significativa, en verdad no hay razón para operarte. En cambio, cuando es uno maligno, siempre la primera opción va a ser, se puede tratar quirúrgicamente el tumor, si no, bueno, quimioterapia y radioterapia, ¿no? Esas son las tres opciones para los tumores malignos. Es por eso que los malignos en la gente tienen un índice de sobrevida más bajo. A ver, luego está la segunda clasificación, la clasificación patológica. Aquí atentos porque de acá a veces vienen algunas preguntitas y esto es lo que van a ver en todos los cursos, lo van a ver para diagnóstico patológico, lo van a ver patología 2, en MED1, MED2, en todo. Esto digamos que creo que es una de las cosas más importantes. La evaluación patológica de mi tumor. ¿Qué es lo que me debo fijar? Sobre todo estos puntos que están acá. Primero, el número de mitosis, ya dijimos, o sea, el número de divisiones celulares. Si están aumentadas, si hay mitosis en lugares donde no deberían haber. Por ejemplo, en el endometrio, las mitosis solo deben estar en la capa basal, en la capa de abajo. Pero en una neoplasia, ¿qué pasa? Que esas mitosis van a estar en todas las capas del endometrio. Entonces, esa es una señal de malignidad. Luego, el tamaño y forma. Aquí, el tamaño y forma de la célula y del núcleo celular. ¿Qué pasa si el tamaño y la forma está muy diferente? Se le dice pleomorfismo celular. Y si los núcleos tienen tamaños y formas diferentes, pleomorfismo nuclear. Luego está el grado de diferenciación. Aquí tenemos como que tres puntos importantes. Primero, células diferenciadas, o sea, células normales a nivel funcional y a nivel morfológico. Significa que las células son similares al tejido de donde se han originado. ¿Qué pasa cuando tenemos anaplasia? En la anaplasia el tejido no se parece en nada al tejido de origen, es decir, tiene pleomorfismo celular, tiene mitosis atípicas, está todo desorganizado, tiene necrosis, su núcleo es hipercromático, o sea, concentrado de mucha cromatina. O sea, el tejido es totalmente diferente al tejido original. Esa es una anaplasia, signo clásico de malignidad. Y luego está la displasia, que es más que todo el crecimiento desordenado de las células.
Y la displasia puede ser una lesión premaligna, como ya la vamos a ver más adelante. Luego, ¿qué más hay que ver en mi evaluación patológica? Los cambios en el ADN. A veces, los cambios en el ADN hacen más que referencia que la cromatina puede aumentar. Por eso cuando yo digo un núcleo hipercromático es porque está más oscurito, porque hay más concentración de cromatina. Luego que está la infiltración e invasión. Ojo, recuerden que para la metástasis primero tiene que haber infiltración de todos los de todas las capas de determinado tejido para luego invadir por vía sanguínea y llegar a otros tejidos, a otros órganos. La metástasis tiene sus pasos. Primero infiltras y luego llegas a la sangre o a la vía linfática y de ahí ya te diseminas hacia otros tejidos u órganos. Aquí es importante saber que en la metástasis puede ser por vía de siembra directa, eso está en su teoría, o sea que esto más que todo vía de siembra directa es más que todo en las cavidades abdominales. Por ejemplo, un un tumor en el ovario desprende células, esas células se caen en la cavidad abdominal y es como que esas celulitas cancerígenas se van a sembrar ahí en la cavidad abdominal y van a empezar a proliferar y va a crecer un tumor. Luego la diseminación linfática, ya saben, por los ganglios linfáticos. Esto es muy común, por ejemplo, en el cáncer de mama. O sea, una mujer con cáncer de mama ya etapa más avanzada va a tener diseminación linfática, primero los ganglios regionales. ¿Cuáles son los ganglios más cercanos a la mama? Los axilares, luego los supraclaviculares, luego en el cuello y así. Es por eso que muchas veces en oncología se disecan los ganglios para ver si hay metástasis, se biopsian los ganglios. Eh, Luego está la metástasis por vía hematógena, bueno, que ingresa a la sangre y se disemina. ¿Cuál es un signo de infiltración? Y creo que eso les pregunté en su patecito, no se olviden. Un signo de infiltración es cuando se rompe la membrana basal de un tejido, o sea, la membrana que está en la base, por eso basal. Entonces, una vez que se rompe la membrana basal, el cáncer pasa a ser invasivo. Pero si está por encima de la membrana basal, pasa a ser localizado, un cáncer localizado. Entonces, aquí el punto de corte de la infiltración siempre va a ser la membrana basal, no se olviden. Y bueno, acá hay este grafiquito que también les hace ver otras características que hay que tener en cuenta en la evaluación patológica, como la polaridad. La polaridad es básicamente la ubicación, ¿no?, del núcleo. Si se dice que hay pérdida de polaridad es porque el núcleo no está donde debería estar. Luego pleomorfismo, que ya les dije que es cambio de tamaño y forma. Relación núcleo-citoplasma, esto es importante, o sea que el núcleo puede estar más grande y el citoplasma se mantiene igual. Hay como que una desproporción del tamaño núcleo-citoplasma. Luego pleomorfismo nuclear, que también se llama anisonucleosis, o sea, cambios de tamaños de los núcleos en diferentes células. Hipercromatismo, ya les dije, cuando aumenta lo que es la concentración de cromatina. Y un signo muy importante que aquí no nombré es que los nucleolos sean prominentes. Esto es un clásico de verdad que van a encontrar en las neoplasias. Cuando ustedes tengan sus prácticas, a veces van a ver como que celulitas con varios puntitos así oscuritos, chiquitos, pero bien claritos. O sea, se ven bien claros que son los nucleolos ahí prominentes. Y también mitosis atípica que ya les mencioné. Ya chicos, esta es la segunda parte de la clasificación y ahorita vamos a entrar a la tercera, pero la tercera es como que un poquito más extensa. Quiero saber si hasta el momento alguien tiene una consultita o si todo ha quedado claro, me ponen su like, porfa, para pasar a la tercera parte. Ya, ya, perfecto. Ya, entonces vamos a ver a la tercera parte. Recordemos, ya vimos conducta biológica, benignos y malignos, evaluación patológica y ahora vamos a ver clasificación por células o tejido de origen. Entonces,
Aquí nosotros podemos tener nuestros tumores dependiendo del origen, dependiendo del momento de afectación, porque no es lo mismo que uno siendo un fetito desarrolle un tumor, que uno ya siendo un adulto desarrolle un tumor. Es muy distinto, ¿ya? Entonces, primero, los tumores de origen de células totipotenciales. Totipotenciales, células germinales. Como su mismo nombre lo dicen, pueden diferenciarse en cualquier tipo de células, en cualquier tipo. Eso quiere decir que pueden dar lugar a un organismo completo, porque pueden diferenciarse en cualquier línea celular. ¿Y cuál es el clásico ejemplo de célula germinal? El cigoto. Recuerden, el cigoto ya es la unión del espermatozoide con el óvulo. Es el cigoto. Y es un ser vivo, pero o sea, en forma de una celulita, pues. Entonces, este es considerado una célula totipotencial. En este caso, las células totipotenciales pueden dar origen muchas, a muchos tipos de tumores. Por ejemplo, las células totipotenciales que se originan a ver, espérense que les voy a hacer un zoom. Ya. Las células totipotenciales que tienen diferenciación mínima se van a llamar seminoma. Aquí están los primeritos, los seminomas. Aquellos que tienen una diferenciación ectodérmica van a ser masas mucho más sólidas y se van a llamar carcinoma embrionario. Aquí está. Otras células totipotenciales que van a tener diferenciación somática, es decir, que van a derivar de las 3 capas germinales: ectodermo, endodermo, ¿y cuál era el otro? Mesodermo. Van a dar los teratomas. Los teratomas son tejidos mixtos que tienen un poquito de todo: tejido nervioso, tejido epitelial. ¿Y por qué? Porque derivan de las 3 capas germinales. Luego están lo que son las células totipotenciales que tienen diferenciación trofoblástica. O sea, vienen de los citotrofoblastos o de los incitotrofoblastos que están presentes en el saco vitelino. Estos se llaman coriocarcinomas. Aquí está, coriocarcinomas. Y finalmente, mis células totipotenciales que tienen diferenciación endodérmica, que esas van a venir de las células epiteliales de mi saco vitelino. ¿Cómo se van a llamar? Carcinoma de saco vitelino. Entonces, aquí es importante, chicos, que se aprendan por ahí el origen de estos, porque les puede venir, eh, por ejemplo, neoplasia que se origina del citotrofoblasto y citotrofoblasto. Ahí te ponen opciones, la respuesta es coriocarcinoma, ¿ya? Como esta tipotencial, yo les dije que se puede diferenciar en cualquier línea, por eso es que hay tantos tipos de neoplasias de origen de células germinales, que son 5. Luego están las células pluripotenciales. A diferencia de las otras, las células pluripotenciales involucran a células ya parcialmente diferenciadas. O sea, se pueden diferenciar las células embrionarias en diferentes tipos de células adultas, pero no pueden generar un organismo vivo, un organismo completo como estas de acá. Entonces, acá son células germinales, pero en las pluripotenciales hablamos de células embrionarias que se pueden diferenciar en ciertos tipos de células, no en todas, a diferencia de esta. Entonces, aquí lo que vamos a encontrar es que el prefijo va a ser blastoma. Las neoplasias de origen pluripotencial tienen el prefijo blastoma. Entonces, a estas como que se les va a añadir el sufijo del tejido de origen. Por ejemplo, aquí tenemos primero células embrionarias en lo que es el hígado, nefro. Perdón, en el riñón, nefro. Más la palabra blastoma que les dije, nefroblastoma. Luego tenemos
células germinales embrionarias que se diferencian en la retina, retinoblastoma. Luego tenemos células embrionarias que se diferencian en el hígado, hepatoblastoma. Entonces, el sufijo y prefijo siempre lo tienen que tener claro, ¿ya? Ahí. Recuerden, todo termina en blastoma. Siempre que vean blastoma, ya. Es una neoplasia pluripotencial de células embrionarias. Eso es en relación a los totipotenciales, las pluripotenciales, pero la tercera ya son células neoplasias que vienen de las células diferenciadas, o sea, células ya maduras, células propias de un órgano. Aquí es donde aplicamos la nomenclatura, seguro ya lo han revisado en su TEO, pero aquí es importante saber que tenemos que seguir un prefijo y un sufijo, ¿ya? El prefijo, como acá dice, siempre va a estar relacionado al tejido diferenciado. Igual que acá, el prefijo está relacionado al tejido diferenciado y acá el sufijo siempre es blastoma. Bueno, acá el prefijo siempre va a ser el relacionado al tejido de origen, pero el sufijo puede variar. Y el sufijo va a depender de si mi tumor es maligno o benigno. Si es benigno, termina en oma. Todo lo que termine en oma, yo digo, ya, es benigno. Y en este caso, en el caso que sea maligno, tenemos dos opciones. Si son lesiones malignas epiteliales, ya sabemos que todos los órganos tienen su epitelio, va a terminar en carcinoma, ¿ya? Pero otro tipo de células, las demás que no son epiteliales, va a terminar en sarcoma. Entonces aquí están todas las neoplasias que son de tipo epitelial y acá las que no son epitelial. Vamos a ver algunos ejemplos porque en realidad no podemos abarcar todos por cuestión de tiempo. Pero, por ejemplo, en tejido conjuntivo y derivados, vemos lipoma, el que les hablé. El lip viene del prefijo de tejido celular subcutáneo, de la grasita, ¿no? De lip, de lípidos. Y como es benigno, es lipoma. Pero si fuera maligno, se usa el mismo prefijo, pero termina en sarcoma, liposarcoma. Otro ejemplo, osteoma. Este viene del hueso, oste, y termina en oma porque es benigno. Luego puede ser sarcoma osteógeno u osteosarcoma. Y acá tenemos también otras, por ejemplo, en el músculo, si variamos, si es dependiendo del músculo liso, decimos leiomioma, y si es estriado, rhabdomioma. Y si fuera maligno, rhabdomiosarcoma. En el cambio, en las células epiteliales ya dijimos que el sufijo es carcinoma. Entonces, yo siempre que veo algo que es con carcinoma, ya, es una neoplasia maligna epitelial. Por ejemplo, a ver, acá hay un revestimiento epitelial de las glándulas o conductos. Si es benigno, igual termina en oma, eso no cambia, dijimos, adenoma. Pero si es maligno, adenocarcinoma. No es adenosarcoma, ¿ah? Por ahí les puede venir adenosarcoma, no, está mal, es adenocarcinoma. Y así en los diferentes tipos de epitelios, en benigno se cumple la regla del OMA, pero en maligno, recuerden, termina en carcinoma. Ahora, aquí hay algunas excepciones, como siempre, y es importante que se las sepan bien porque por ahí que les van a preguntar, ¿qué, qué este tumor no es maligno? ¿O qué tumor sí es maligno? Y por ahí que te pueden poner una de las excepciones si de repente caemos. Entonces, neoplasias que suenan como benignas, pero que son malignas, linfomas, plasmacitomas, neoplasias que suenan malignas pero son benignas, osteoblastoma, condroblastoma. Las leucemias siempre todas van a ser malignas, los tumores mixtos tienen un componente mesenquimal combinado y las neoplasias de origen desconocido, bueno, aquí en realidad no se sabe a partir de qué tejido se origina. Entonces, sobre todo estas de acá, estas excepciones de acá arribita es importante que se las sepa.
Ya, chicos, esto es en cuestión a lo que es la clasificación, ¿ya? Ahora vamos a ver otro punto importante que también está en su clase, que son los trastornos preneoplásicos adquiridos. Aquí vamos a recordar un poco de lo que son las respuestas adaptativas celulares, porque vamos a ver que algunas de ellas pueden significar una lesión precancerosa. Las hiperplasias. Nosotros recordemos que creo que fue la primera clase, que la hiperplasia es el aumento en el número de las células, no tamaño, esa es hipertrofia. Sí, hiperplasia es aumento en el número de las células, ¿ya? Y eso va a condicionar un crecimiento del tejido y finalmente del órgano. ¿Qué pasa? Que la hiperplasia, normalmente nosotros sabemos que es un aumento de células y ya, pero algunos órganos son susceptibles a estas hiperplasias. Y esta hiperplasia puede conducir en algunos órganos a que más adelante puede evolucionar a cáncer. Entonces, si tú me preguntas, ¿qué la hiperplasia causa cáncer? No, es que algunos órganos son más susceptibles a la hiperplasia, por eso desarrollan cáncer. ¿Y qué órganos son esos? El endometrio, la mama y el hígado. Esos están predispuestos al desarrollo de cáncer si es que tienen hiperplasia. Por ejemplo, aquí tenemos la hiperplasia endometrial. ¿Ven? Un aumento en el número de células glandulares, por eso las glándulas están más creciditas, más anchitas, porque tienen más número de células. Y esto puede predisponer después a causar cáncer de endometrio. En el caso de la hiperplasia de mama, puede causar cáncer de mama y del hígado cáncer hepático. Luego está lo que son las displasias. Bueno, las displasias, antes les hablé un poco, pero es el crecimiento desordenado de las células, de las estructuras, más la pérdida de la maduración de las células. En este caso, pues los órganos, digamos, más susceptibles a esta displasia son el cérvix, la piel, la vejiga y, ¿qué dice acá? Y el bronquio. Por ejemplo, en el cérvix, yo les doy un ejemplo, el BPH, que es el principal agente causal de cáncer de cuello uterino, lo que va a hacer justamente es provocar esta displasia, este crecimiento desordenado y también una pérdida de la maduración, porque se supone que mi cuello uterino tiene varias capas celulares. Y abajo están las más inmaduras, empezando de la basal, donde ocurre la mitosis que les dije, están las más inmaduras, las recién formaditas. Y conforme van creciendo, van aumentando las capas. La capa que está más arriba es la más madura. Entonces, por ejemplo, el virus del papiloma humano va a provocar esta pérdida de la maduración que finalmente puede evolucionar a cáncer de cervix. Ya no se olviden qué órganos están asociados con qué lesión. Luego está la metaplasia. Nosotros dijimos que la metaplasia era la sustitución de células maduras por otras maduras. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en el epitelio respiratorio que decíamos en los fumadores, que a veces este epitelio ciliado que se ve expuesto por mucho tiempo a lo que son los cigarros, va a cambiar a un epitelio escamoso, que si bien va a ser más fuerte, va a resistir más el humo del cigarro, no va a tener la misma función. Por ejemplo, mi epitelio escamoso no tiene cilios y yo en mi vía respiratoria necesito cilios para mover lo que es el moco u otras sustancias de desecho. Entonces, a la larga, esta metaplasia puede involucrar la evolución de un cáncer. ¿En dónde? Sobre todo, por ejemplo, en el intestino o en el esófago. Puede provocar adenocarcinoma de esófago. Este es un clásico, por ejemplo, del esófago de Barrett. En el esófago de Barrett lo que pasa es que hay un reflujo gastroesofágico constante. ¿Qué quiere decir? Que toda mi comida que está en el estómago regresa
por el esófago. En vez de irse al intestino, regresa, regurgita, y por eso a veces algunas personas que tienen reflujo tienen como que esa sensación media amarga y ácida. Entonces, nosotros sabemos que en el estómago hay ácidos. Entonces, que ese ácido tenga contacto con mi esófago, claramente lo va a dañar. Entonces, ¿qué va a hacer mi organismo? Bueno, el epitelio escamoso de mi esófago se va a transformar en un epitelio intestinal que es más resistente al reflujo gástrico, pero que a la larga puede evolucionar a una transformación maligna, o sea, a un adenocarcinoma de esófago. Este es el clásico ejemplo de metaplasia de esófago. Luego hay algunos cambios inflamatorios donde se puede ver componente autoinmune, por ejemplo, en la colitis ulcerativa, que puede evolucionar a cáncer de colon, la gastritis atrófica, que puede provocar cáncer gástrico, y la tiroiditis de Hashimoto, que puede provocar linfoma. Ya en las neoplasias malignas, esto es muy extraño, la verdad, pero puede pasar que algunas neoplasias benignas, por ejemplo, el adenoma de colon, que provoca algunos cambios genéticos, puede provocar cáncer de colon. Pero la verdad es muy extraño. Acá hay un ejemplo más que no les mencioné, la displasia en el epitelio de la piel, que esto generalmente ocurre porque la piel se ve expuesta a mucha radiación solar. ¿Por qué? Porque la gente no usa bloqueador, o porque la gente vive en lugares donde la radiación es altísima y no se protege con nada. Bueno, a la larga pueden haber cambios en las células escamosas de la piel, pueden tener cambios displásicos, pueden sufrir una queratosis, un crecimiento desordenado y finalmente evolucionar a lo que es cáncer escamoso. Esto es en relación a las lesiones precancerosas. Y finalmente vamos a ver este último puntito que es la biología del crecimiento tumoral. Acá hay dos puntos importantes para ver, ¿ya? Primero, la génesis del crecimiento y luego propiamente la biología del crecimiento. Bueno, en los cambios genéticos vamos a hablarlo de manera resumida porque en realidad esto ya lo saben ustedes también por enfermedades del sistema inmune que lo vimos antes del parcial. Pero para entender un poco, los cambios de génesis en el crecimiento pueden involucrar cambios genéticos o cambios epigenéticos. En los cambios genéticos ustedes ya son expertos, ¿no? Porque nosotros sabemos que los cambios genéticos están dados por mutaciones. Es decir, mis genes yo ya sé que están organizadas en bases nitrogenadas, adenina, tiamina, etcétera. Entonces, normalmente estas bases nitrogenadas se agrupan de 3, tienen una secuencia normal, pero a veces esa secuencia normal se ve alterada y esta alteración de los genes se llama mutación. Entonces, los cambios genéticos son consecuencia de las mutaciones. ¿Qué mutaciones puedo tener? Bueno, yo ya sé eso, ¿no? Anomalías estructurales como de lesiones, duplicaciones, traslocaciones o anomalías numéricas como un paciente con un cromosoma extra, con un cromosoma menos. Ahí ya hemos visto, ¿no? Que las anomalías numéricas pueden afectar a los cromosomas somáticos o a los cromosomas sexuales, por ejemplo, en el caso del síndrome de Klinefelter. Entonces, esto es básicamente algo general de lo que ustedes ya han visto la vez pasada, hace semanas, en relación a la génesis del crecimiento. Pero también hay cambios epigenéticos. Los cambios epigenéticos son alteraciones en la expresión genética, pero no por la mutación, sino porque, como aquí bien dice, puede haber un silenciamiento de alguna secuencia nitrogenada. Acá en los genéticos sí hay mutación, pero en los epigenéticos no hay mutación. Sin embargo, la expresión genética se ve afectada. ¿Por qué? Porque se silencian algunos genes. ¿Por qué se pueden silenciar algunos genes? Por modificaciones de las histonas, posttraducción o
por la metilación del ADN. Cuando hay hipometilación, hay silenciamiento de algunos genes, entonces su expresión se ve afectada. ¿Ya? Es bueno que diferencien estos tipos y sobre todo que sepan estos ejemplos de cambios epigenéticos. Eso es en relación a la génesis. Sí, Micaela, dime. Una pregunta, con respecto a los cambios epigenéticos, por ejemplo, ¿las anormalidades cromosómicas balanceadas y desbalanceadas son parte de eso? A ver, eso está en su clasecita. Sí, me parece que sí son. Mira, eso no lo he leído a mayor profundidad, pero sí lo he visto dentro de los cambios epigenéticos. Déjame que Ah, yo lo busco ok. igual y te explico para que entiendas el porqué, ¿no? Ah, quería ver si se estaban dentro. Ajá. Si es que Sí, sí están conformaban. dentro. Ya. Entonces, esto que me ha dicho Micaela, muy buena pregunta, sí están dentro y más tarde voy a buscar el porqué para que ustedes lo entiendan bien y ahí ya se los paso por el grupo. O lo añado también a este PDF. Y bueno, chicos, luego en la biología del crecimiento está lo que son, este grafiquito es bastante completo ya, están estos factores. Para que un tumor se desarrolle, importantísimos estos tres factores. Primero, el factor de la angiogénesis. Para que mi tumor crezca, tiene que nutrirse. ¿Y cómo se nutre? Con oxígeno y con nutrientes. ¿De dónde vienen esos? Pues de la sangre. Entonces, el tumor va a empezar a activar un montón de vías, un proceso que finalmente va a terminar en lo que es la formación de muchos vasos sanguíneos que van a contribuir al crecimiento de mi tumor. Luego está la cinética del crecimiento. Es decir, mi tumor tiene que ir creciendo de una manera exponencial. Y además, este crecimiento exponencial va a permitir que vaya progresando, que vaya infiltrando los tejidos subyacentes. Además, a medida que mi tumor va creciendo, va sufriendo muchas mutaciones. Por ejemplo, miren en el gráfico. Primero está que un gen va a ser inactivado, va a ser afectado por una mutación. Ya, mi célula se mutó. ¿Qué va a pasar? La célula mutada empieza a proliferar, se empieza a activar todo el proceso de angiogénesis y ese proceso se llama promoción. Luego, a medida que ya mi masita de células neoplásicas vaya creciendo, van a haber otra serie de mutaciones. Mutaciones que inactiva al P53, que les dije que es el gen reparador del ADN. Mutaciones de, de genes normales a genes patológicos. Mutaciones que sobre todo empiezan a silenciar aquellos genes que suprimen al tumor. Yo tengo genes en mis células que suprimen células neoplásicas, pero estas mutaciones van a silenciar esos genes que precisamente me tienen que ayudar. Entonces, aquí se va a dar como que 1000 mutaciones se van a ir sumando y esto finalmente va a hacer que se dé el proceso de heterogeneidad. En la heterogeneidad, entiéndanlo como que un tumor maligno, siempre va a tener distintas subpoblaciones celulares. ¿Por qué? Por las mutaciones sumadas que se han ido dando en todo el proceso de crecimiento tumoral. Ya, aquí este gráfico les va a ayudar bastante a entender lo que les he dicho. Acuérdense, angiogénesis, cinética del crecimiento, que mi tumor crezca exponencialmente, que vaya progresando con toda la suma de mutaciones que finalmente van a provocar un tumor que esté conformado por muchos tipos de células como resultado de tantas mutaciones que han habido. Entonces, chicos, eso es todo. Voy a parar la grabación.